que nada en ese sentido, que muchos otros discursos anteriores. Muchísima comunicación. Otra comunicación, comunicación, claro. Comunicación. Entonces, eso fue absolutamente. Pero sobre todo el tema de la movilidad. El tema de vincular, como tú dices, una nueva epistemología, un nuevo discurso. Los desaparecidos. Los desaparecidos forman parte de ese discurso, no del anterior. El anterior no estaba. Bien. Yo lo que creo, y ahora hablando de otra cuestión, respecto de que no tenemos un discurso aún entre investigadores o historiadores y memoria, yo lo que creo en el fondo de todo, un poco con todo lo que se ha dicho aquí también, y creo que tú lo has dicho, mencionado en algún momento, es que creo que existe por parte de nosotros cierto miedo a la memoria, cierto miedo a abordarla de una manera que cada uno, como tú también dices, tenga su opinión, su perspectiva, pero que confluya. Hay miedo a abordarla. Y yo creo que el gran miedo, porque, y quiero resumir, pero creo que el gran miedo se produce porque aquí hay más elementos que historia y memoria. Aquí hay una cuestión que se llama sociedad. Una sociedad que todas las encuestas dicen que hay que abrir fosas. Todas las encuestas dicen que el 80%, el 90% que tenemos que buscar el pasado. En eso no hay nada, hay una unanimidad constante. ¿Vale? Sin embargo, esa sociedad tiene, ahí no habría problema, tiene al Estado, a lo público. Aquí hay un concepto de lo público que no somos capaces de llegar a converger todos. Sean memorialistas, o sean historiadores, o sean partidarios de instituciones, o sea la misma sociedad. Pero no se construye en torno a un objetivo común. Comentaba Antonio, alguna vez nos tendrán que responder por qué eso sigue ahí existiendo, que es necesaria esa respuesta. Pues, ¿para quién? Porque al final siempre se tropieza en esa piedra. Al final siempre se tropieza en un concepto de lo público que está desarrollado a través de un Estado de determinada manera, que procede del franquismo, pero que también procede de la transición. Y al final también se tropieza en que la sociedad evidentemente exige ese Estado. Forma parte bidireccional de ese Estado. No es ajena a ese Estado. Por lo tanto, ahí yo creo que el gran problema es la conceptualización de lo público que se tiene en otras sociedades. Y aquí no. Por las razones históricas que podemos apreciar, por las que tengamos. Pero creo que ese es el gran problema. Porque en el fondo es un miedo diferente. En el fondo es un miedo diferente. ¿Construido por el franquismo? Sí, y antes. Y después. Los años 80, sí, los 80 sí, pero hasta el año 85, 86, 87, había serios temores de un golpe de Estado. Realidades, no estamos hablando de palabras. La transición no acaba en el 81, ni mucho menos. Por lo tanto, que en los 90 empieza a aparecer eso con nuevas generaciones y que sí que hay un salto generacional evidente en nuestros días. Estoy totalmente de acuerdo. Y muchas de las cuestiones de las que comenta estoy de acuerdo. Pero yo creo que sí, que hay miedo, hay un concepto de lo público que tendremos que arreglar algún día, supongo, o no, pero que sí hay un miedo diferente, un miedo a asimilar discursos comunes que asumamos todos. Y eso es un problema mucho más amplio que sea de tema historia de memoria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que además el tema es muy complejo. Oyéndote hablar, pensaba también que tendríamos que construir modelos explicativos que lograran integrar toda esa complejidad. Por ejemplo, en los años 80 es que había también otras preocupaciones aparte del pasado. Como tú dices muy bien, era una sociedad todavía muy inestable. Estaba el tema del terrorismo, que era una preocupación enorme de la ciudadanía. Siempre salía en todas las encuestas, no sé qué, preocupación de los españoles, el terrorismo, tal. La cuestión del paro, la cuestión de la droga. Es que ya no nos acordamos muy bien, pero en los años 80 era un problema social de unas dimensiones brutales, ¿no? Entonces todo eso probablemente hacía que hubiera otras prioridades para la ciudadanía que las de desenterrar el pasado, etc. No sé hasta qué punto, luego por supuesto no había ningún interés por parte del Estado, eso es obvio, pero esa falta de interés también habría que combinarla con todas esas preocupaciones en las que vivía inmerso un español medio en los años 80. Y que Antonio era un niño que vivía un poco más mayor y me acuerdo de esas cosas, ¿no? De esas preocupaciones que eran muy cotidianas.
articula en cierto modo la comunidad nacional es esa cuestión étnica y colonial que es muy fuerte. En España tenemos esta cuestión de la articulación de los diferentes territorios, de las diferentes identidades nacionales. Entonces todo eso pues, bueno, hay que integrarlo de alguna manera en las explicaciones y bueno, es complejo. Es complejo y sobre todo es escasamente, o sea, no está en los medios, no está en el aire. Esta idea de la construcción de la ciudadanía, viendo un poco el ejemplo francés, había probado el ilustrativo, la construcción de una ciudadanía compleja nueva, con gente que reclama su posición ahí, para releer desde los años de la transición hasta hoy, con la memoria, yo creo que es muy interesante. Y yo sigo pensando que el enfoque original de Paloma Aguilar sigue siendo el que nos permite, para mí, entender y releer todo eso, que no está releído, efectivamente. Y desde luego una sociología de las asociaciones de memoria, pero como dice Antonio, no desde los años 90, sino desde los 80, me parece indispensable para ver cómo hay una cuestión política, una cuestión generacional, que son diferentes actores con diferentes objetivos, esa articulación en los 90, el paso de las asociaciones, no solo de hijos, sino de los propios testigos a la ARN es muy problemática, porque la ARN también lo que ha hecho es una especie de pantallazo total a la palabra directa del testigo de la época. Y a mí eso es lo que en el fondo me parece tremendamente problemático, que han cambiado el foco, o sea, el foco se ha ido del protagonista al nieto. Y luego ha vuelto otra vez el protagonista, pero es otro protagonista. Ya no es el militante, ahora es la víctima, el familiar, el que llora en la fosa, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero ¿qué imagen del pasado transmiten unos y otros? Pues una muy diferente. Es el pasado de las víctimas, que es un pasado paradójicamente sin conflicto, puesto que el conflicto ya está borrado, tenemos a la víctima, ya lo tenemos resuelto, pero el pasado que transmite el guerrillero es un pasado muchísimo más conflictivo, por eso su voz es mucho más problemática, porque el guerrillero no es una víctima, el guerrillero es un combatiente. Entonces, ¿qué relato del pasado nos va a dar? Pues uno muy distinto, y uno que va a plantear problema, porque la memoria ya no es en blanco y negro, es una memoria con muchos tonos de gris. La anterior a la Entonces, claro. La anterior a la reconciliación. Eso es, sí. Tenemos que ir echando, pero en relación con esto, es que el desaparecido no se introduce en el debate ni en el discurso público con piedras de Dios. Se introduce con un programa de televisión, que se llama ¿Quién se dónde? Y ahí es donde el desaparecido habla, y las hermanas buscan a sus hermanas, y los que fueron divididos y las familias, son ellos los que lo dicen. Luego hay una reconstrucción, que como bien dice Emilio, tiene una componente fundamental de comunicación, uno de los dos, que es Emilio. no, el periodista es Emilio, es periodista y es comunicador, y detrás de todo eso está una construcción muy inteligente y muy interesante de comunicación pública en una clave diferente, con una semántica, una gramática, pero reutilizando bueno, todo lo que hemos hecho. Bueno, sí, creo que tenemos que cerrar brillantemente su intervención con un aplauso.